Bienvenidos. Aquí es Leo del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia para ustedes. El departamento es mío. Los hijos están de mi lado. Vete sin hacer escándalo, dijo el marido, convencido de que había acorralado a su esposa. Celia no discutió. Solo sonrió y dijo: «Ay, mi amor, qué momento tan perfecto para entregarte la sorpresa que preparé». Antes de empezar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. La noche en el departamento empezaba como siempre. En la cocina, el viejo refrigerador zumbaba bajito. Sobre la estufa, la olla se enfriaba. En la taza, junto a la ventana, también se enfriaba un té de hierbabuena a medias. Celia lo había preparado hacía más de una hora y ni siquiera lo había probado. Afuera ya oscurecía. En el edificio de enfrente, una a una, las ventanas se iban encendiendo. Y con esa luz amarilla y suave, la cocina se volvía todavía más acogedora. Celia pasó el trapo por el mantel por puro reflejo. Acomodó el servilletero. Empujó la azucarera más cerca de la pared. Pequeños gestos de siempre, a los que se aferraba en los momentos difíciles, como si una mesa limpia pudiera arreglar algo en su vida. Del pasillo llegaron pasos. Víctor siempre caminaba como si el piso bajo sus pies tuviera que acostumbrarse a su peso. No fuerte, no a propósito, solo firme, con aire de dueño. Celia conocía ese andar de memoria. Solo por él sabía con qué humor volvía su marido del trabajo, si iba a pelear ahora o a quedarse callado, a cenar o a irse directo a la televisión. Ese día los pasos eran distintos, demasiado regulares, demasiado tranquilos. Así camina la gente que ya lo decidió todo. «Celia, ven a la sala», dijo Víctor desde la puerta. «Tenemos que hablar. Ya llamé a los muchachos». Ella se secó las manos con el trapo, despacio, sin prisa. Por dentro algo se apretó, corto y desagradable, pero mantuvo el rostro firme. En las últimas semanas, Celia había aprendido a controlar la cara de un modo que la sorprendía a ella misma. Pasó junto a su marido sin mirarlo y cruzó la puerta de la sala. En la sala estaba encendida la luz del techo, esa que solo se prendía cuando había visitas o cuando el padre iba a decir algo importante. En el sillón, junto a la pared del fondo, uno al lado del otro, como dos alumnos listos para una exposición, estaban sentados sus hijos. Arturo, 17 años, hombros ya anchos, cara adulta, extraña. Lara, 16, con la blusa preferida de mangas gastadas, apretaba los labios y miraba a cualquier lado menos a su madre. Celia los miró y entendió todo al instante. Ya habían hablado con ellos más de una vez y no en la víspera. Los habían preparado. Alguien les había explicado que la madre se había vuelto difícil, nerviosa, que se aferraba al departamento por pura terquedad, que el padre había mantenido a la familia toda la vida y ahora tenía derecho a por fin vivir en paz, que la madre misma había destruido todo con sus eternas quejas e insatisfacciones. Celia lo veía en la manera en que Arturo esquivaba su mirada, en la manera en que Lara parpadeaba demasiado rápido, como si se preparara de antemano para no sentir lástima. Los muchachos no eran malos, estaban manipulados, y eso cortaba más hondo que cualquier ofensa directa. Víctor pasó junto a ella, se plantó en medio de la sala y cruzó los brazos. Se quedó ahí de pie como si esa sala, esas paredes, esos hijos y esa mujer, todo estuviera ya decidido y firmado, y él solo comunicara la última formalidad. Sobre la mesita había una carpeta, gris, discreta, de forro plástico. Celia la notó de inmediato, apenas entró. Y notó una cosa más. Junto al librero estaba su vieja maleta, esa misma, de asa gastada, con la que un día había llegado a la casa de él después de la boda, con la que se fueron a una posada cuando Arturo tenía 5 años. Ahora esa maleta estaba plantada en medio de la vida de ellos, como un ultimátum mudo. Celia se acercó despacio y casi sonrió. La maleta estaba vacía, ligera. Víctor ni siquiera había abierto el closet, no había sacado sus vestidos, no había doblado su ropa. Estaba tan seguro de que ella misma lo haría todo, que no había gastado ni 5 minutos en eso.
Celia, siéntate, dijo Víctor con calma. ¿Para qué te quedas parada? La plática es rápida. Ella no se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana, sintiendo el vidrio frío en la espalda. Así era mejor. Así podía verlos a todos al mismo tiempo. Ya hablamos todo con los muchachos, empezó Víctor, con ese tono que reservaba para los momentos que consideraba importantes. Tono tranquilo, un poco cansado, como si no estuviera atacando, sino obligado a hacer algo desagradable. Yo entiendo que entre nosotros ya hace tiempo que, bueno, como te digo, no funciona. Nos aguantamos uno al otro por costumbre, peleamos todos los días. Los muchachos lo ven, yo lo veo, tú también, creo. Hizo una pausa como esperando que ella estuviera de acuerdo. Celia se quedó callada. En fin, siguió Víctor, así ya no se puede. Decidí que es mejor separarnos como gente civilizada antes de llegar a los gritos y a la loza rota. El departamento se queda conmigo. Los muchachos también se quedan conmigo. Ellos mismos después te lo dicen, yo no obligué a nadie. Arturo se encogió de hombros. Lara bajó todavía más la cabeza. ¿Tú entiendes? Víctor inclinó ligeramente la cabeza hacia la ventana. La casa de tu hermana es grande. Te quedas con ella por ahora, después vemos. Y hasta te doy una lanita. No te estoy abandonando. Todo civilizado. Hizo otra pausa y señaló la maleta. Tus cosas las juntas tú misma, del modo que te acomode. Yo no toqué el closet. No vaya a ser que haya cosas de mujer ahí. Nada más vámonos sin escenas, Celia. Los muchachos ya están grandes, entienden todo. No hagas el ridículo. Mientras Víctor hablaba, Celia miraba no a él, sino un poco de lado, a la mesa de centro, donde junto a la carpeta gris estaba su celular, con la pantalla hacia abajo. Víctor siempre ponía el celular así, y solo en presencia de ella. Con los muchachos no se cohibía, tiraba el aparato en el sillón con la pantalla hacia arriba, hasta lo olvidaba en la cocina. Pero cerca de ella siempre lo volteaba. Antes Celia no le daba importancia, lo atribuía a la costumbre, al trabajo, a las interminables llamadas de negocios. Ahora miraba esa funda negra gastada en las esquinas y se admiraba de una sola cosa: cómo había logrado por tanto tiempo permitirse no ver lo obvio. Celia volteó la cabeza despacio y miró a Arturo. «¿Y tú? ¿Por qué estás callado, hijo?», preguntó bajito. «¿Para ti también es más cómodo que yo me vaya?». Arturo levantó la cabeza. En sus ojos, por un segundo, surgió algo vivo, de niño, perdido, pero enseguida se obligó a fruncir el ceño, como un adulto. «Mamá, ya», forzó. «Ustedes viven agarrándose. Así va a estar mejor. Mi papá tiene razón, no sirve de nada andar peleando». «No sirve de nada», repitió Celia con calma. Lara no aguantó. Levantó el rostro, y en sus ojos había lágrimas rabiosas de adolescente. «Mamá, ahí vas a empezar otra vez», casi susurró. «Vas a decir que toda la culpa es de mi papá, y tú misma hiciste todo esto. Tú misma». «¿Yo misma qué?», preguntó Celia con la misma calma. «Ay». Lara abrió los brazos, como si fuera obvio. «Tú misma llevaste todo hasta este punto. No sabes de la manera normal. No hay cómo darte gusto. Mi papá de verdad ya está cansado». En el pecho de Celia algo latió caliente, no por las palabras de Lara, sino por lo raras que eran. Como si su hija repitiera un texto de otra persona, memorizado pero no del todo comprendido. «Con tu hermana, por cierto, ya hablé», agregó Víctor, como quien no quiere la cosa. «La semana pasada, está al tanto. Ella te recibe». Celia se estremeció por dentro. No por el hecho de que él hubiera hablado con su hermana a sus espaldas, sino por lo banal que sonaba, como si estuviera contando que pasó por la gasolinera o que recogió la ropa de la tintorería. Nadia, al parecer, también estaba al tanto. Esa misma Nadia que la semana anterior le decía a Celia por teléfono que tenía un desorden en casa, que no estaba en condiciones de recibir a nadie. Ahora todo encajaba. «¿Cuándo exactamente hablaste con ella?», preguntó Celia con calma. Víctor frunció ligeramente la frente. Se notaba que no esperaba la pregunta. «¿Qué más da cuándo?», desvió. «Lo importante es que hablé, y ella está de acuerdo». «¿De acuerdo con qué?».
Con que vivas con ella, hasta que resolvamos, dijo él, irritado. Celia, ¿por qué te agarras de los detalles? No estamos en un interrogatorio. Te estoy ofreciendo una solución normal, sin escándalo, sin demanda, sin toda esta vergüenza. Sin demanda, repitió ella bajito. En su voz no había pregunta, solo un eco corto de las propias palabras de él. Pero Víctor, por algún motivo, justamente con ese eco, levantó ligeramente la ceja, como si se sintiera un poquito incómodo. Por un segundo, y enseguida se recompuso. Sin demanda, dijo con firmeza. ¿Para qué demanda, Celia? Eres una mujer inteligente. Entiendes que una demanda son años, nervios, dinero, abogados, esos papeleos. ¿Quién necesita eso? Los muchachos nada más van a sufrir. Mejor en silencio. Arturo asintió. No a Víctor, sino más bien a la idea. La idea del silencio le resultaba simpática. A los 17 años, uno quiere mucho que los problemas de los adultos se resuelvan rápido y no lo alcancen a uno. Lara también levantó los ojos y miró a su padre con esperanza. Ella también quería que fuera en silencio, que al día siguiente nadie en la escuela le preguntara por qué estaba tan pálida. Celia miró a sus hijos con una mirada larga, demorada, sin regañar, sin presionar. Solo miró, como mira una madre cuando quiere guardar el rostro de sus hijos por años, porque ya entendía. Después de esa noche, sus rostros cambiarían. No de inmediato, no en un mes, pero cambiarían, con seguridad. Y necesitaba mucho guardarlos así, perdidos, predispuestos de antemano, repitiendo las palabras del padre que no eran suyas. Yo los escucho, dijo bajito. Arturo, te escucho. Lara, te escucho. Ya, muy bien, metió Víctor deprisa. Firma, y vamos a tomar un té. Hasta compré un pastel. Está en el refri de cereza, tu preferido. Celia levantó ligeramente la comisura de la boca, no una sonrisa, más bien la sombra de una. Pastel de cereza comprado de antemano, como si ella fuera una niña a la que se consuela con un dulce después de la vacuna. Más de 20 años juntos, 2 hijos, un crédito, una enfermedad, juntas de la escuela, madrugadas en vela junto a la cuna, el entierro de la madre de él, las primeras canas de ella. Y al final de todo eso, sobre la mesa, entre los papeles de renuncia al departamento, se pone un pastel de cereza. «Víctor», dijo ella, «¿te acuerdas cuál pastel me gusta?» Víctor dudó por un segundo. «Pues, de cereza, ¿no?», dijo inseguro. «Tú siempre...» «No me gusta la cereza», respondió Celia con calma. «Me da agruras la cereza desde hace 20 años». En la sala se hizo una pausa pequeña e incómoda. No de esas que cambian el destino. De esas que de repente le muestran a una persona. Tú, al parecer, hace mucho que no conoces a quien tienes al lado. Lara parpadeó sorprendida. Arturo desvió los ojos. Víctor hizo un gesto irritado con la mano. «¿Qué más da que pastel?», refunfuñó. «Yo te hablo de la vida y tú me hablas de cerezas». Dio un paso hasta la mesita. Abrió la carpeta gris. Empujó las hojas más cerca de Celia. Papel. Sobre la mesa en la que por tantos años cenaron los 3, los 4, con la suegra, con los vecinos en Año Nuevo. En la carpeta había hojas, ordenadas, impresas, con los campos listos para la firma. Con el rabillo del ojo, Celia vio la palabra convenio, vio la palabra renuncia, vio la palabra compensación. De ahí en adelante no necesitaba leer. Conocía cada línea de esos papeles desde la víspera, solo que Víctor no tenía idea de eso. Él puso al lado una pluma, buena, con detalle dorado, esa misma que él mismo le había regalado un par de años atrás, en el Día de las Madres. «Firma», dijo con suavidad, casi con cariño. «Ya deja de aferrarte a lo que no te pertenece». Esas palabras, «no te pertenece», Víctor las pronunció con especial nitidez, para que los muchachos también las oyeran, para que se les grabaran en la cabeza. La madre se aferra a lo ajeno. La madre es ambiciosa. La madre lo inventó todo. Celia miró a sus hijos.
Arturo esperaba tenso. Lara se mordía el labio. Los dos ahora querían lo mismo, que la madre tomara la pluma en silencio, firmara en silencio, se fuera en silencio, que no hubiera grito, ni losa rota, ni palabras que después no se pudieran olvidar. Querían que todo terminara. Y por un poquito más Celia casi habría creído que debía hacerlo por ellos, solo que ella sabía más que ellos. Celia extendió la mano despacio. Tomó la pluma. Víctor se relajó un poco, casi imperceptible. Los hombros de Arturo cedieron. Él también soltó el aire. Lara, por primera vez en toda la noche, miró a su madre de frente y casi con gratitud, como cuando era chiquita, en el preescolar, cuando la mamá la recogía al último y ella tenía miedo de que la olvidaran para siempre. Y en ese silencio, en ese corto suspiro familiar, cuando Víctor ya calculaba mentalmente cómo al día siguiente iría a la notaría, cómo transferiría las cuentas, cómo le llamaría a Soledad y le diría, «Listo, por fin», Celia miró a su marido por encima de la pluma. Miró largo, sin rencor, sin lágrimas, sin lástima de sí misma. Y en algún lugar bien hondo, en esa parte del alma donde hacía muchos años nadie se asomaba, sonó dentro de ella una voz tranquila, casi alegre, su propia voz, hacía mucho olvidada, esa con la que hablaba de joven, antes de aprender a callar y a estar de acuerdo. «Ay, mi amor», dijo ella mentalmente, mirándolo a los ojos, seguros, entrecerrados con aire de dueño. «¿Qué a tiempo pasé ayer por el banco y dejé la pluma otra vez sobre la mesa?» Para entender cómo Celia llegó preparada a esa noche, hay que volver un poco atrás, 2 semanas, quizá un poco más. En aquel entonces todavía nada se había dicho en voz alta, nada estaba dentro de la carpeta gris, y la maleta seguía en la bodega detrás de la aspiradora, como corresponde a una vieja maleta. Pero algo ya no estaba bien. Celia entonces no habría sabido explicar con palabras qué exactamente. Simplemente, en su departamento, de repente, el aire cambió. Lo primero que notó fue el celular. Víctor empezó a salir con él al pasillo del edificio con demasiada frecuencia. Al principio Celia pensaba, llamadas del trabajo. En su empleo sí había horas extra. Después empezó a fijarse. No salía durante las conversaciones importantes, sino justo durante las conversaciones del día a día. Estaba comiendo la sopa, por ejemplo, y sonaba el teléfono. Antes lo habría contestado ahí mismo en la cocina, sin levantarse. Preguntaría cómo iba todo. Ahora soltaba la cuchara, se levantaba, iba a la entrada, se ponía las pantuflas y cerraba la puerta con cuidado. Y volvía unos 10 minutos después con un rostro demasiado liso. Celia intentaba preguntar, con cuidado, sin presionar. «¿Quién era?», preguntaba. «Del trabajo», respondía Víctor. Y era todo. Antes le gustaba contar. Antes las palabras le brotaban, y ahora era como si le hubieran cerrado la llave. La segunda señal vino de Arturo. El hijo la abordó cierta noche en la cocina. Celia lavaba los trastes. Arturo andaba rondando por ahí con una taza de té, claramente queriendo preguntar algo, pero sin decidirse. Ella conocía esa maña suya desde la infancia, de cuando tenía unos 7 años y quería pedir permiso para dormir en casa de un amigo. Daba vueltas exactamente así alrededor de la estufa, cambiaba las tazas de lugar y fingía que solo pasaba por ahí a tomar agua. «Mamá», dijo por fin, «¿tienes mucho dinero en la tarjeta?». Celia ni siquiera se secó las manos de inmediato. Miró a su hijo por encima del hombro. «Arturo, ¿de dónde salió eso?». «Ay, nada», se encogió de hombros. «Nada más pregunto. Tú recibes sueldo. Tuviste aguinaldo. Pensé que a lo mejor tenías alguna reserva». «¿Estás necesitando dinero?», preguntó ella con calma. «Dime, ¿para qué?». «Yo te doy». «No, no necesito», desvió los ojos. «Nada más por curiosidad». Y se fue con la taza a su cuarto. Celia se quedó parada con la esponja en la mano. Arturo nunca en su vida se había interesado por el dinero por curiosidad. Arturo se interesaba por el fútbol, por la computadora y en el último año por una chava del salón de junto.
El dinero, para él, era algo que simplemente aparecía en la cartera de su mamá cuando necesitaba pagar una excursión. Esas preguntas no las hacía, nunca. La tercera señal vino de Lara. La hija entró a su cuarto un sábado por la mañana, se subió a la cama como cuando era chiquita y empezó la plática de reojo, como quien no quiere la cosa. «Mamá, dime una cosa». Lara jalaba la punta de la funda de la almohada. Cuando las personas ya no se quieren, es mejor para ellas separarse, ¿no? En vez de sufrir juntas. Celia dejó el libro a un lado. «¿De quién estás hablando ahorita?» «De nadie». Se encogió de hombros Lara. «Así, en general. La vía del salón, sus papás se divorciaron. Ella dice que ahora está tranquilo en su casa, y antes su papá y su mamá peleaban todas las noches. A veces sí es mejor, ¿no? Antes de odiarse del todo». Celia miró largamente a su hija. Lara no estaba mintiendo. Lara ni siquiera entendía que la estaban usando. Solo repetía una idea que alguien le había puesto con cuidado en la cabeza, y ese alguien no era la vía del salón. «Lara», dijo Celia con calma, ¿eso ahorita lo inventaste tú sola? ¿O tu papá anduvo hablando de eso? Lara parpadeó demasiado rápido y volteó al instante. «¿Qué tiene que ver mi papá?», refunfuñó. «Yo hablé de la vía». «Entiendo», asintió Celia. «De la vía». Y no preguntó nada más. Lara se quedó un rato más, después se deslizó de la cama y se fue a su cuarto. Celia se quedó con el libro abierto, en el que desde hacía mucho las líneas no se movían. Y entonces llegó esa madrugada. Era un miércoles cualquiera. Celia se había acostado temprano. En la mañana tenía dolor de cabeza. Se durmió rápido, pero despertó de madrugada con sed. Se levantó, se puso la bata, fue a la cocina despacito, para no despertar a los demás. En la cocina estaba encendida la lucecita de arriba de la estufa. Víctor estaba sentado a la mesa, de espaldas a la puerta, hablando por teléfono. Bajito, muy bajito. Así se habla cuando uno está seguro de que nadie va a oír. «Va a firmar», le llegó a Celia. «Te lo digo, va a firmar». «Ya preparé a los muchachos. Con Arturo ya casi está. Con Lara es más complicado, pero le hace el berrinche de la mamacita y firma. Lo importante es que ella no busque abogado primero». Celia se quedó helada en el pasillo, sin respirar, de pie descalza sobre el piso frío. Y por algún motivo en ese segundo se le ocurrió por primera vez lo frío que era. «Ay, no te preocupes», seguía Víctor. «Ya lo calculé todo. Hago la transferencia pasado mañana, para que dé tiempo». «Sol, cuanto más vamos a hablar de lo mismo. Ya te dije que lo hago, lo hago». «Sol». Celia retrocedió despacito por el pasillo, llegó al cuarto, cerró la puerta con cuidado, se metió bajo la cobija. El corazón latía regular y rápido, y lo más extraño, no lloró. Ni una lágrima, ni un sollozo. Se quedó acostada mirando la oscuridad del techo, y por primera vez en muchos años pensó no en cómo salvar a la familia, sino en cómo protegerse. En la mañana, se levantó antes que todos, hizo el café como siempre, preparó los sándwiches de Víctor para el trabajo, puso una manzana en la mochila de Lara. Despertó a Arturo para la escuela. Todo estaba como siempre. Solo que por dentro de Celia ahora funcionaba un mecanismo distinto, tranquilo, preciso, sin emociones de más. Víctor salió primero. La besó en la sien por reflejo, como hacía los últimos 3 años. Dijo que volvería tarde. Celia asintió. Los muchachos corrieron atrás. Lara con el fleco despeinado, Arturo con la chamarra a medio cerrar. La puerta se cerró. Celia se sirvió una segunda taza de café, se sentó a la mesa y sacó del cajón la vieja carpeta en la que ella y Víctor guardaban todos los documentos importantes. Acta de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, el contrato del departamento, papeles del banco sobre la cuenta mancomunada, viejos poderes que un día se habían hecho uno al otro, por si las dudas. Ella hojeaba esos papeles despacio, sin prisa, como si por primera vez viera su propia vida acomodada en folders de plástico. Bien temprano,
Celia ya estaba en la puerta de la sucursal del banco. Era la sucursal de siempre, en la esquina, en un pequeño local de planta baja junto a un edificio de departamentos. Escalón bajo, puerta de vidrio pesada, el tapete del pasillo por dentro siempre medio polvoso. El olor era conocido. Café de máquina, papel, un aroma casi imperceptible de algún ambientador con que la administración adora saturar el lugar. En la ventanilla había una fila de jubilados, dos señores con comprobantes en la mano y una mujer flaquita con una bolsa grande de cuadros. Celia entró a la fila, se acomodó el cuello del abrigo y se puso a esperar. En la ventanilla trabajaba doña Tere. Celia la conocía desde hacía muchos años. Doña Tere era de esas mujeres que en un banco parecen una extensión del mobiliario, siempre en su lugar, siempre con la misma blusa de moño, siempre con una tacita de café frío junto al codo. Tenía el rostro cansado y ojos muy atentos. Cuando llegó su turno, Celia se sentó enfrente, puso las manos sobre el mostrador y dijo bajito: «Doña Tere, necesito su ayuda y, por favor, sin mucha plática. Yo sé que usted tiene sus reglas, pero le pido mucho, trátelo con corazón». Doña Tere la miró por encima de los lentes. Se quedó un segundo en silencio. «Celia», dijo bajito, «hace más de 20 años que estoy sentada aquí. Ya he visto de todo. Dime». Y Celia le dijo, bajito, por puntos, sin lágrimas, que había que bloquear el acceso del marido a las cuentas mancomunadas, que había que revocar todos los poderes, que había que poner un impedimento a cualquier operación con los documentos del departamento sin su presencia en persona, que había que meter una solicitud para que el banco registrara cualquier intento de transferir dinero de la cuenta común de ellos. Doña Tere escuchaba sin interrumpir, anotó algo en su libreta. Después, del mismo modo bajito, sin cambiar la expresión del rostro, giró el monitor hacia Celia. «Mira aquí, nada más no te espantes. Por las reglas no debería mostrarte esto, pero hoy estoy viendo mal. El monitor se giró por accidente». En la pantalla Celia vio el movimiento de la cuenta. Una solicitud de transferencia. Una cantidad grande. Casi todo lo que ella y Víctor habían ahorrado en los últimos 7 años. Destinataria: Soledad. El apellido Celia lo leyó despacio, letra por letra, para grabárselo bien. La solicitud se había hecho la víspera por la noche, agendada para pasado mañana. Pasado mañana, exactamente como Víctor había dicho esa madrugada por teléfono. Celia soltó el aire despacio. «Bloquéelo, doña Tere, bloquéelo todo, y deme copias certificadas, por favor». «Lo hago, Celia, no tengas prisa. Quédate ahí sentada, voy por un agua para ti». Del banco, Celia salió como hora y media después, con un folder café delgado bajo el brazo. Adentro tenía todo lo necesario: comprobación de los bloqueos, revocaciones de los poderes, el estado de cuenta certificado de ese intento de transferencia, el nombre de la destinataria, la cantidad, la fecha. A su casa no fue. Tenía todavía una dirección más. La víspera por la noche, cuando Celia ya sabía que iría al banco, tocó el timbre de doña Aparecida, del primer piso. Era una vecina mayor, sola, callada, que toda la vida había trabajado como secretaria de una notaría. Celia una vez le había llevado medicina de la farmacia, y desde entonces platicaban a la manera de vecinas. Celia entró, se sentó en su cocina en la mesita de fórmica amarilla y simplemente, sin detalles, preguntó: «Doña Aparecida, ¿usted no conoce a un buen abogado? De esos que no le trasquilan a uno». Doña Aparecida la miró con una mirada larga y, sin preguntar nada, escribió en un papel un nombre, un teléfono y una dirección. «El licenciado Andrés», dijo. «Es honesto. Eso es una rareza, Celia. Ve con él». El despacho del licenciado Andrés quedaba en el segundo piso de un edificio antiguo cerca de la biblioteca. Escalera de escalones que rechinaban, una simple puerta de madera, un letrero chiquito. Por dentro, apretado y hogareño. Repisas de libros del piso al techo, folders gastados, una tetera con té en el barandal de la ventana y una gran maceta de follaje
cuyas hojas estaban cuidadosamente limpias con un trapo húmedo. Se notaba que cuidaban esa planta. El licenciado Andrés era un hombre de unos 60 años, canoso, con un suéter gris sencillo. Tenía ojos cansados, de esos que quedan en la gente que ha visto demasiadas veces cómo los parientes traicionan a los parientes. No se levantó de un brinco a recibir a la clienta, no la aduló, no empezó con plática del clima, solo señaló la silla de enfrente. «Siéntese. ¿Un té?» «Si se puede», dijo Celia bajito. Él sirvió té en una taza blanca sencilla, puso al lado un platito con 2 galletas y solo entonces dijo: «Cuénteme». Y Celia contó, sin llantos, sin largos rodeos hacia la juventud, cuando ella y Víctor eran otros. Habló de forma seca, lo que había oído, lo que había visto, lo que había hecho en el banco. Puso ante el abogado el folder. El licenciado Andrés se puso los lentes y empezó a examinar los papeles. Despacio, con atención. A veces marcaba algo con lápiz en una hoja aparte. A veces soltaba un bajito, sin comentar. Cuando terminó de leer, se quitó los lentes, se talló el puente de la nariz y miró a Celia de frente. «Doña Celia», dijo, «no le voy a prometer mundos y maravillas. No me gusta eso. Pero le voy a decir lo siguiente. Usted hoy hizo lo que muchas mujeres nunca hacen. Usted miró la verdad a los ojos y no salió corriendo a defender al marido. Eso es la mitad del camino». «¿Y la otra mitad?», preguntó ella bajito. «La otra mitad es no perder el control. Hoy usted va a volver a su casa, y muy probablemente, muy pronto su marido la va a llamar a una plática seria. Puede ser hoy, puede ser mañana. Va a intentar ponerla frente al hecho consumado. Lo van a hacer delante de los muchachos. Así hacen cuando quieren que la persona se pierda y firme sin leer». Celia asintió despacio. Ya sabía que sería así. Casi veía esa sala, esa luz del techo, esa maleta vacía que todavía ni estaba junto a la pared. «¿Qué hago?», preguntó. «No firme nada», dijo el licenciado Andrés con calma. «Déjelo hablar. Deje que los muchachos oigan. Deje que él mismo abra el juego. Mientras más diga en voz alta, mejor. Y cuando empiece a presionar, márqueme, a cualquier hora, aunque sea de madrugada. Yo contesto». Le acercó su tarjeta, sencilla, sin dorados, sin adornos. Letras negras en cartón blanco. Celia tomó la tarjeta con cuidado, con 2 dedos, y la guardó en el bolsillo interno del bolso. «Licenciado Andrés», dijo bajito, «gracias por no haberme dicho, aguante firme por la familia». Él la miró con calma. «Doña Celia, su familia ya está siendo destruida. No por usted. Ahora es hora de defenderse. Esto no es venganza, es supervivencia». Ella salió del despacho a la calle. Era un día gris, bajo, olía a asfalto mojado y a hojas caídas. Celia se fue a su casa a pie, sin prisa. Por dentro estaba insólitamente callado. No alegre, no, solo callado, como queda uno después de una conversación larga y difícil consigo mismo, cuando por fin se toma una decisión y ya no se mira hacia atrás. A su casa, Celia volvió al caer la tarde. El folder con los papeles del banco no lo dejó en el bolso. Lo pasó a una bolsa opaca y resistente, y la bolsa la guardó en la cómoda debajo de la máquina de coser, donde Víctor no miraba desde hacía unos 10 años. Después cocinó una sopa, extendió la masa para unas empanadas, trapeó el pasillo, hizo todo lo que acostumbra hacer en casa al final del día, y con esos gestos habituales fue calmando las manos, para que en la noche no la delataran en nada. Víctor volvió ya tarde, pasó junto a ella al pasillo, medio tieso, no preguntó qué había de cenar. No se quitó los zapatos de inmediato, como de costumbre. Primero entró al cuarto, después llamó a los muchachos, después a ella. Y ahora Celia estaba de pie junto a la ventana de la sala, con la pluma de detalle dorado en la mano, mirando a su marido por encima de ella. Los muchachos esperaban. Víctor esperaba. Todos esperaban que ella firmara. Celia despacio dejó la pluma de vuelta sobre la mesa. Víctor parpadeó. En su rostro, por un segundo, pasó algo infantil, ofendido,
como si le hubieran quitado de debajo de la nariz una partida ya ganada. Arturo se puso tenso, enderezó la espalda. Lara se quedó inmóvil con la boca entreabierta. «Celia, ¿qué pasó?» Víctor trató de sonar sereno, pero en la voz ya se le había escurrido la irritación. «Ya quedamos. Firma». «Víctor», dijo Celia bajito, tan bajito que en la sala todos tuvieron que acercarse para oír. «¿Y les contaste a los muchachos que hoy en la mañana tu tarjeta ya no funciona?» En la sala se hizo un silencio extraño. No ese que se mantiene a propósito, sino el que cae solo cuando alguien dice frases que no son de la obra para la que todos se prepararon. Víctor se quedó helado. Por un segundo, quizá 1.5. Su rostro siguió igual, la sonrisa, los hombros abiertos, la pose de quien controla la situación. Pero Celia lo vio. Ella esperaba exactamente eso. Un movimiento pequeño, casi invisible, en las comisuras de la boca, un leve espasmo en el pómulo. Y sobre todo, los ojos. Los ojos de Víctor por un instante dejaron de ser de dueño y se volvieron asustados. «¿De qué estás hablando?», preguntó él demasiado brusco. La voz saltó medio tono por encima de lo debido. «¿Qué tarjeta? Celia, ¿qué estás inventando ahora?» «Del hecho», dijo Celia con calma, «de que ya no vas a sacar ni un centavo de nuestra cuenta común y no vas a transferir nada de ella a nadie. Yo lo bloqueé todo ayer». Arturo despacio volteó la cabeza hacia su padre. Lara también miró a Víctor por primera vez en toda la noche, no con la compasión preparada de antemano, sino con esa curiosidad infantil y simple con que se mira a un adulto cuando se siente que algo no cuadra. Víctor trató de reírse. La risa salió mal, corta, seca, como una tos. «Ridículo», dijo dirigiéndose no a Celia, sino directo a los muchachos, por encima de la cabeza de ella. «Arturo, Lara, escuchen, escuchen. La mamá está empezando otra vez. Ya les dije que iba a encontrar la manera de hacer una escena. Ora firma todo en silencio, ora tiene unos bloqueos. ¿Tú misma entiendes lo que estás diciendo? No entiendes nada de bancos, Celia. En estas cosas eres como una niña». Antes esas palabras, como una niña, funcionaban sin falla. Antes significaban que la conversación estaba cerrada, que Celia debía apenarse, bajar los ojos, quizá sonreír sin ganas. Hoy no se apenó. Se inclinó sobre el bolso que estaba a sus pies y con calma sacó de ahí el folder café delgado, ese mismo. Lo colocó al lado del folder gris de Víctor. En silencio. Quedó bonito. 2 folders, el de él, con los papeles listos en que Celia supuestamente renuncia por voluntad propia a su parte. El otro, el de ella, con los estados de cuenta del banco, como 2 barajas sobre la mesa. «¿Qué es esto?». Víctor señaló con la cabeza el folder de ella. La voz todavía sostenía el desprecio, pero las manos ya lo delataban. Cerró el puño ligeramente. «Ábrelo y ve», dijo Celia con calma. Lara fue la primera en inclinarse. La niña no aguantó. Jaló la hoja de arriba. Celia no la detuvo. Lara empezó a leer, moviendo los labios. Sus ojos corrían por las líneas. El rostro palideció. «Papá», dijo bajito. «Lara, no veas eso», dijo Víctor deprisa. «Es fantasía de ella. Ella misma imprimió todo esto. Una conocida suya en un banco cualquiera le garabateó unos papeles. Dame eso, lo rompo y lo olvidamos». Estiró la mano hacia la hoja, pero Arturo de repente, casi con brusquedad, interceptó el papel de las manos de su hermana. Arturo siempre se había parecido a su padre en los movimientos, y ahora repitió el gesto de su padre: agarrar, tomar, arrancar, solo que en sus manos ese gesto funcionaba contra el padre. Arturo empezó a leer. Al principio, rápido, con desdén, buscando el error. Mientras más leía, más despacio se movían sus ojos. Mientras más despacio se movían, más silencioso se ponía el cuarto. «Papá», dijo Arturo en voz baja, sin levantar los ojos. «¿Y qué apellido es este de aquí?» «Soledad», dijo el apellido,
ese mismo que Celia había leído despacio la víspera en el banco, letra por letra. Víctor se puso blanco de verdad, no palideció, no se puso rojo de coraje, sino que se puso blanco así como se pone la gente cuando en un segundo se le va todo el piso de debajo de los pies. «Eso es del trabajo», dijo deprisa. «Es una conocida mía del trabajo. Ya te dije, Celia, te dije». «Dijiste», asintió Celia, «que es solo una conocida. ¿Y por qué le ibas a transferir a una simple conocida casi todos nuestros ahorros de 7 años?» Víctor abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Y entonces pasó lo que Celia ya esperaba. Se volteó hacia los muchachos y empezó a hablar rápido, alto, atropellando sus propias palabras. Así habla la gente para la que es muy importante que la oigan primero. Muchachos, escúchenme. Escuchen a su papá, no a ella. La mamá hace tiempo que acumula odio. Vino maquinando esto durante años. Yo vi cómo cambiaba. Yo nada más quise salvar el dinero de su irresponsabilidad. ¿Entienden? Ella gasta como loca. Yo lo saqué de la cuenta temporalmente, para pasarlo a otra cuenta, segura. Soledad no tiene nada que ver. Es una ex compañera mía. Trabaja en contabilidad. Ella nada más estaba ayudando con la transferencia. Y la mamá lo volteó todo al revés. Ella siempre voltea todo. Arturo miraba a su padre. En su rostro sucedía un trabajo lento, como si la persona por primera vez en la vida sumara 2 números que antes, a propósito, sumaba en columnas separadas. Lara se mordía el labio. Por su mejilla escurrió una lágrima, pero ella ni la notó. «Papá», dijo Lara bajito, «entonces ¿por qué tiene sello del banco aquí, si la mamá lo inventó todo?» Víctor se atragantó, abrió la boca para responder y no halló las palabras. Celia entendió. «Es ahora». Sacó el celular del bolsillo. Con calma, sin prisa, halló en la lista el número, lo apretó y llamó en altavoz. Los tonos sonaron en la sala anormalmente fuertes. 1, 2. «Bueno, doña Celia». La voz del licenciado Andrés estaba serena, sin sorpresa, sin nervios, como si de verdad esperara esa llamada, quizá justo al lado del teléfono. Y con esa voz algo cambió en el cuarto. Hasta en Víctor. Él todavía no sabía quién hablaba. Pero la entonación, tranquila, profesional, ajena a ese círculo familiar, lo hizo callar. «Licenciado Andrés, buenas noches», dijo Celia con calma. «Estoy en mi casa ahorita. Conmigo están mi marido y los muchachos. Mi marido me está proponiendo firmar un convenio de renuncia al departamento. Lo puse en altavoz para que usted pueda decirles todo a todos de una vez». «Entiendo», respondió el licenciado Andrés, igual de calmo. «Buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Tavares. Soy el abogado de la señora Celia. Víctor, es a usted a quien me dirijo. ¿Me está escuchando?» Víctor se quedó helado. No estaba acostumbrado a que le hablaran de ese modo en su propia sala. «Sí», soltó de mala gana. «Muy bien, entonces seré breve y directo. Primero, la señora Celia no debe firmar nada hoy, ningún papel. Si usted intenta presionarla delante de los muchachos, eso quedará registrado como coacción. Segundo, usted tiene en su poder, hasta donde sé, poderes antiguos que su esposa un día le otorgó. Esos poderes fueron revocados ayer por la mañana. Cualquier intento de usarlos es un delito aparte, y se lo desaconsejo mucho. Tercero, el intento de transferir recursos de la cuenta familiar común a la cuenta de un tercero está registrado y certificado por el banco. Cuarto, si usted intenta sacar del departamento las pertenencias de su esposa, cambiar la cerradura, cortarle el acceso a ella o a alguno de sus hijos menores, o de algún modo expulsar a la madre estando los hijos menores presentes, va a venir una patrulla. Yo personalmente me encargo de eso. Quinto, y lo más importante para los muchachos. El licenciado Andrés hizo una pausa corta, sin querer solo para tomar aire. «Arturo, Lara, es a ustedes a quienes me dirijo ahora. Ustedes dos son menores de edad, y es importante que escuchen bien. Este departamento no es propiedad solo del papá de ustedes. De ninguna manera. La mamá de ustedes tiene una parte legal en este departamento.
Tiene documentos que comprueban su aportación. Y hay, por cierto, todavía algunos papeles que el papá de ustedes, según nuestra información, no les ha mostrado ni a ustedes ni a ella. Creo que sobre esos la plática queda para después. Por ahora, les pido, no presionen a su mamá. No tengan prisa. Si algo no les queda claro, pueden marcarme a cualquier hora. Me presento, explico. ¿De acuerdo? Arturo no respondió. Lara tampoco. Pero ninguno de los dos se opuso. Víctor estaba de pie en medio de la sala, intentando mantener en el rostro la expresión de todo está bajo control. No lo lograba. «¿Qué mediocridad es esta?», refunfuñó. «¿Qué abogado, Celia? Ya de plano estás completamente...» «Víctor», lo interrumpió el licenciado Andrés, y con ese Víctor, dicho solo por el nombre, sin formalidad alguna, sin rabia, sin desprecio, Víctor por algún motivo se calló. «Yo le hablo con respeto, por eso voy a ser directo. Su esposa tiene ahora en su poder documentos suficientes para que todo esto termine muy mal para usted. Si acepta resolver el asunto como gente, sin transferencias a favor de terceros, sin presión sobre los muchachos, sin papeles escondidos, nos sentamos a una mesa. Si sigue con el tono con que empezó hoy en la noche, vamos a platicar en otro lugar. La decisión es suya, piénselo». «Gracias, licenciado Andrés», dijo Celia bajito. «Le marco de vuelta más tarde». «Estoy a sus órdenes, doña Celia, a cualquier hora». Ella colgó, puso el celular sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Víctor miraba ese celular como a una granada a la que acaban de quitarle el seguro. Lara lloraba bajito, volteada hacia la pared, para que nadie la viera. Arturo estaba sentado con la cabeza baja y con el dedo recorría despacio la orilla de esa hoja del banco. En la sala no había victoria, no había triunfo, no había «yo te lo dije». Celia, a propósito, no dijo ni una palabra de más. Esperó lo que ellos harían. El primero en recuperarse fue Víctor. Trató de componerse, enderezó los hombros, dio un paso hacia la mesa. «Devuélveme los papeles», refunfuñó. «Son mis papeles». Agarró su propio folder gris. No el de Celia, el de él. El folder delgado con los estados de cuenta del banco no lo tocó, por lo visto. Aún en ese instante, algo dentro de él hizo tic, y entendió que esos papeles ahora no eran suyos. «Arturo», dijo Víctor fuerte, «hijo, vente conmigo. La mamá ahorita te va a llenar la cabeza. No le hagas caso. Vente, nos sentamos en mi cuarto. Yo te explico todo con calma». Arturo levantó la cabeza, miró a su padre y dijo, exactamente con esa entonación que tienen los muchachos que acaban de madurar 5 años en una sola noche: «Papá, al rato, yo me quedo aquí por ahora». Víctor se estremeció como si le hubieran dado una cachetada. No por las palabras eran tranquilas, sino por el hecho de que su hijo, por primera vez en la vida, no fue tras él con un chasquido de dedos. «Lara», se volteó hacia su hija, «tú sí estás conmigo, ¿verdad?». Lara no respondió. Se secó la mejilla mojada en la manga de la blusa y bajito, sin mirar a su padre, dijo, «Papá, voy al baño». Y salió. Simplemente salió del cuarto, no hacia el lado del padre, no hacia el lado de la madre, solo salió. Quizá de verdad necesitaba lavarse. Quizá solo necesitaba quedarse sola unos minutos para respirar. Víctor se quedó solo con el folder gris en las manos. Sin victoria. Intentó una vez más. Se volteó hacia Celia. La miró con una mirada larga, pesada. En esa mirada había de todo: rencor, rabia, miedo y una especie de despecho masculino antiguo por el hecho de que la mujer que durante muchos años había considerado cómoda, de repente se revelara incómoda. «Pues felicidades», dijo entre dientes. «¿Esto era lo que querías? Destruiste a la familia, pusiste a los muchachos en mi contra, me exhibiste delante de mis hijos. Muy bien, enorgullécete». Celia no respondió de inmediato. Miró la maleta vacía junto a la pared, esa misma que Víctor había preparado para ella. La maleta seguía ahí, con el asa hacia la puerta, lista. Solo que ahora quedaba claro, seguiría de pie, vacía. Nadie la cargaría hoy.
Víctor, dijo Celia bajito, yo no destruí nada. Yo nada más dejé de ayudarte a destruir. Víctor bufó. Todavía quiso decir algo, pero no halló qué. Se dio la vuelta, pasó junto a la maleta, empujó la puerta y salió al pasillo. Un minuto después, en la entrada, la puerta de la calle se cerró. Bajito, quieto, como si la persona todavía esperara que la detuvieran, que le pidieran volver, rehacer todo. Nadie lo detuvo. En la sala quedaron Celia y Arturo. Lara estaba detrás de la pared. Se oía el agua correr bajito en el baño. Arturo estuvo mucho tiempo callado. Después, sin levantar la cabeza, dijo, «Mamá». «Sí, hijo. ¿De verdad le quería dar todo nuestro dinero a ella?» Celia se quedó en silencio. No porque no supiera qué responder, sino porque entendía. Cada palabra ahora se asentaría en su hijo de por vida. «Arturo, yo no sé qué quería en su cabeza, pero en el banco hay un documento, y en ese documento hay un nombre que no es el mío ni el tuyo». Arturo asintió una vez, despacio. Después se levantó del sillón, torpe, como un viejito. Pasó junto a su madre hacia el pasillo, sin abrazarla, sin decir nada más. De su cuarto vino el clic corto de la puerta al cerrarse. Celia se quedó sola en la sala. Sobre la mesa estaban los dos folders. En el piso estaba la maleta vacía. De la cocina venía el olor casi imperceptible, olvidado, hacía mucho frío, del té de hierbabuena. Ella se acercó a la maleta. Se inclinó y pasó despacio la palma por el asa gastada, esa misma con la que un día había llegado a la casa de Víctor después de la boda. Y entonces tomó la maleta, la llevó de vuelta a la bodega y la colocó detrás de la aspiradora, en su lugar. Los primeros días después de esa noche se arrastraron extraños. En el departamento era como si alguien hubiera cambiado el aire. Se volvió más silencioso y más pesado, como queda en una casa donde alguien estuvo enfermo hace poco. Víctor se mudó. No de inmediato, no de forma teatral, no con gritos y loza rota. Simplemente, cierta mañana, juntó 2 bolsas deportivas grandes, agarró la rasuradora, la laptop, la taza preferida con el letrero «Mejor papá», se quedó un minuto de pie junto a la puerta, miró a Arturo, a Lara, no les dijo nada y se fue. La puerta se cerró tras él bajito, y con esa puerta silenciosa el departamento quedó todavía más silencioso. Arturo casi no platicaba con su madre. En la mañana decía «hola», en la noche «buenas noches», a veces un «gracias» por el plato. Y era todo. Se quedaba en su cuarto, jugaba con los audífonos puestos, iba a la escuela, volvía, comía y de nuevo se encerraba. Cuando Celia intentó una vez, con cuidado, tocar a su puerta en la noche con una taza de té, Arturo no abrió. Dijo por la puerta que estaba cansado, que quería dormir. Celia no insistió, dejó la taza bajo la puerta, en un tapetito, y se fue a su cuarto. En la mañana la taza estaba en la cocina, lavada. Lara era distinta. Lara lloraba, no fuerte, no para exhibir, sino en los rincones, en el baño, en su cuarto bajo la cobija. A veces en la noche en el balcón, cuando pensaba que su madre no la oía. Celia la oía. El corazón se le apretaba, pero recordaba lo que había dicho el licenciado Andrés. No le arranque la verdad a los hijos a la fuerza, déles tiempo para comparar palabras con hechos. Y Celia daba. Lavaba las blusas de Lara, planchaba su uniforme escolar, le dejaba en la mesa su sándwich preferido, de queso con jitomate, y no hacía preguntas. Víctor, mientras tanto, no se daba por vencido. Les llamaba a los muchachos con frecuencia, varias veces al día. A Arturo le llamaba breve, a la manera masculina. Hablaba de temas neutros, coche, fútbol, escuela. A Lara le llamaba más largo, más insinuante. Lara solía hablar con su padre en altavoz, o por costumbre, o porque en ese momento estaba pintándose las uñas o metida en el celular con la otra mano. La puerta de su cuarto quedaba muchas veces entreabierta, y Celia, pasando por el pasillo con la ropa o una pila de trastes, a veces escuchaba sin querer pedazos de esas conversaciones. «Lara, entiende, tu mamá está muy resentida conmigo». Ella inventó todo esto a propósito,
consiguió a ese abogado, hizo esos papeles. Quiere que le des la espalda a tu papá. Tú no le vas a dar la espalda, ¿verdad? Eres mi hija. Papá, no te estoy dando la espalda. ¿Y por qué no vienes a visitarme entonces? Te estoy esperando. Tengo una vista bonita desde la ventana aquí. Ya te la enseñé. Ven, tomamos un té, platicamos. Papá, no sé. Y Lara colgaba y después se quedaba mucho tiempo sentada callada en la cocina, picando con la cuchara el atole frío. Celia no se metía, no decía, no le creas, no decía, él miente. Una vez, cuando Lara levantó sola los ojos del celular y miró a su madre con una mirada pesada de adolescente, Celia solo dijo, Lara, ve, si tú quieres, es tu papá, tienes derecho a verlo. Lara no respondió, pero esa noche no fue a ningún lado, y al día siguiente tampoco. El vuelco sucedió por sí solo. Celia no lo preparó. Cierto sábado por la tarde, Lara estaba sentada en su cama con el celular. Primero deslizaba el feed, después, por alguna costumbre de niña, se puso a hurgar en las conversaciones viejas, buscaba una foto que la amiga le había mandado en primavera. En el camino hacia esa foto, se abrió la conversación con su padre. Lara pasó los ojos por los mensajes por reflejo, como de costumbre se pasa por un texto conocido, y de repente se detuvo. Esos mensajes, claro, los recordaba, los había leído en su momento, respondido, puesto corazones. Pero en aquel entonces los había leído siendo una persona, y ahora los miraba siendo otra. Entre aquel entonces y este ahora, estaba esa noche con el folder gris. Estuvo la llamada del abogado en altavoz, estuvo el edificio extraño del padre, con las empanadas y el mandil que Arturo le había descrito en 3 palabras cortas. Lara leyó el hilo desde el primer mensaje, después otra vez. Después se levantó, cruzó el pasillo descalza y tocó a la puerta de su madre. Celia justamente estaba planchando. Lara se quedó parada en la puerta. Su rostro estaba indeciso, pálido, muy infantil, el mismo que tenía a los 8 años, cuando venía a confesar que había roto la taza preferida. «Mamá», dijo Lara, «míralo una vez más. No te lo voy a mostrar de nuevo, pero una vez míralo». Y le tendió el celular. En la pantalla estaba abierta una larga conversación con el padre. Un intercambio antiguo, de unos 3 meses atrás. Celia tomó el celular, lo acercó a los ojos y empezó a leer despacio. Los mensajes venían de noche, siempre tarde, siempre pasada la medianoche. Al principio el padre preguntaba cómo estaba su hija, después cómo estaba la madre, después si la madre no estaba nerviosa, después si la madre no decía algo raro, después, sin ninguna preparación, «Lara, tú eres inteligente. Entiendes que tu mamá necesita calmarse. Ayúdame a darle un empujoncito. Dile en la noche que tú también estás cansada de estos pleitos, que va a ser más fácil para ti si sus papás se separan. Nada más con tus palabras, para que se sienta natural». Y abajo la respuesta de Lara. Corta. «Está bien, papá. Yo hablo con ella», con un emoji. Celia leyó ese fragmento 2 veces, después una más. Lara la miraba de abajo hacia arriba, y en sus ojos había un horror muy quieto, muy adulto. No por el hecho de que los mensajes existieran, ella los recordaba, sino por el hecho de que ella misma, con sus propias manos, había respondido en aquel entonces, «Está bien, papá», y había hecho todo como él pedía, y ni por un segundo se lo había cuestionado. Lara lloró. Fuerte, a la manera de niña, a sollozos, se acercó, apoyó la frente en el hombro de su madre, como cuando era chiquita. Celia con cuidado le puso la mano en la nuca. No apretó, no presionó, solo la posó y le acarició despacio el cabello, de un lado a otro, de un lado a otro. Arturo descubrió su parte de otro modo, sin conversaciones de celular. 2 semanas después de esa noche, Víctor le llamó y lo invitó a ver un partido diciendo, «Te extraño, hijo, ven, nos sentamos a la manera de los hombres». Arturo aceptó. El nombre de Soledad, claro, lo recordaba, había sonado esa noche en la sala, y el abogado después lo había repetido.
Pero Víctor, desde entonces, machacaba a los muchachos por teléfono siempre lo mismo. Soledad es una excompañera. No hay ninguna mujer. Él vive solo, renta un cuarto con sala hasta que todo se acomode. Arturo, como Lara, medio quería creerlo. Fue a la dirección que su padre le había dado. La dirección resultó desconocida. No el departamento de soltero del padre, como Víctor lo pintaba para sus hijos. Era una casa ajena, bien cuidada, una entrada ajena, un tapetito ajeno junto a la puerta. Quien abrió la puerta fue una mujer, no jovencita, no una belleza, una mujer común de unos 50 años, con mandil, con un trapo de cocina en las manos. Y esa mujer, al ver a Arturo, dijo muy cálida, a la manera hogareña: «Ay, Arturito, pásale. Tu papá está en la sala. Acabo de freír unas empanadas. ¿Te gustan, verdad?» Arturo no le dijo nada, pasó hasta la sala, se quedó ahí un minuto, después se dio la vuelta y se fue. Víctor le gritaba tras él en la escalera del edificio, le explicaba algo, prometía llamarle y contarle todo. Arturo no volteó. En casa, se quedó mucho tiempo sin entrar a la cocina. Se quedó en su cuarto, después acabó saliendo, fue al refrigerador, se sirvió jugo. Celia estaba sentada a la mesa, pelando papas, no levantó los ojos, no preguntó cómo había estado su noche. Arturo se quedó un rato de pie junto a la ventana con el vaso, después dijo bajito sin mirar a su madre: «Mamá». «Sí, hijo. Ya vive con ella, con esa Soledad. Ella tiene una casa. Me hizo empanadas». Celia siguió pelando las papas. Solo sus dedos se detuvieron por un segundo, después volvieron a moverse regulares. «Ya lo sé, hijo». Arturo se quedó callado todavía un buen rato. Después dijo aún más bajo: «Mamá, perdóname». Celia entonces soltó el cuchillo, se secó las manos con el trapo, se acercó a su hijo por detrás y con cuidado, con mucho cuidado, posó las dos palmas sobre sus hombros. Arturo no se volteó, solo bajó la cabeza. «Arturo», dijo Celia, «tú eres un niño. Tú no tienes la culpa. Quien tiene la culpa es quien usa a un niño. Y lo que dijiste esa noche en la sala no eran tus palabras, hijo. Tú solo las repetiste. Yo lo entendí desde ese momento». Arturo asintió muy levemente, y fue todo. No se desbordó en llanto como Lara. Los hombres no saben hacer eso, pero Celia sintió por los hombros que algo cedía dentro de él. Poco a poco fueron saliendo a la luz otros detalles, o aflorando solos, o por el abogado, o por conocidos. Se descubrió, por ejemplo, que Víctor le había prometido a Arturo una parte del dinero de la venta del departamento, diciendo que lo ayudaría con un coche cuando creciera. A Lara le decía otra cosa. A Lara le contaba en secreto que le dejaría todo a ella, porque Arturo era hombre y se las arreglaría solo. «Y tú, hija, eres mía, todo es tuyo». A cada uno le había contado una historieta, a cada uno le había prometido un dulce distinto, y ninguno de esos dulces prometidos existía de verdad en su bolsillo. Cuando los muchachos por casualidad juntaron las dos historias, ni siquiera lo entendieron de inmediato. Se quedaron sentados en la cocina, comparando las palabras, y los dos tenían en el rostro una expresión de quien mira a una persona conocida y la ve por primera vez de cuerpo entero. Proceso como tal casi no hubo. El licenciado Andrés llevó el caso con calma y sin alboroto. Víctor intentó forcejear por medio de su abogado. Intentó hacer parecer que Celia lo había armado todo, que el banco se había equivocado, que Soledad de verdad era del trabajo. Pero papeles eran papeles, los poderes habían sido revocados a tiempo. La transferencia había sido frenada a tiempo. Los testigos junto a la puerta de Soledad resultaron inconvenientemente parlanchines. El departamento, por decisión judicial, quedó con Celia, considerando su parte, sus aportaciones y el hecho de que Víctor había intentado desviar recursos de la familia a la cuenta de un tercero. Los hijos permanecieron viviendo con su madre. Nadie tuvo ni qué preguntar mucho. Ellos mismos no quisieron irse. Celia no les prohibió ver a su padre.
Eso era importante para ella. Recordaba las palabras del licenciado Andrés de que no se debe arrancar a los hijos del padre por más ruin que el padre se comporte. Deje que lo vean, deje que decidan solos, solo que ahora que lo miren con ojos de adulto. «Mamá», preguntó Arturo un día, «¿puedo ir a visitarlo de todos modos? De vez en cuando, no seguido». Celia levantó la cabeza de la estufa. «Arturo, puedes, es tu papá, eso no dejó de ser». «¿Y no te vas a resentir?» «No, hijo, no me voy a resentir». «Solo, Arturo, tengo una petición para ti». «¿Cuál?» «No escuches solo sus palabras. Fíjate también en lo que hace. Las palabras son viento, los hechos son la vida». Arturo miró largamente a su madre, después asintió y se fue a su cuarto. Empezó a visitar a su padre raramente, una vez al mes, quizá un poco más. Volvía siempre pensativo, callado. Celia no lo interrogaba. Si Arturo quería, contaba por su cuenta. La mayoría de las veces no contaba. El licenciado Andrés en ese tiempo no desapareció. Al principio llamaba por deber, para verificar algo, agregar algo, recabar una firma. Después las llamadas se espaciaron, pero seguían sonando. Ayudó a Celia a resolver las cuotas de mantenimiento, en las que Víctor había dejado sorpresas. Ayudó a cambiar la titularidad. Una vez le recomendó un buen plomero, cuando la llave de Celia empezó a gotear. Celia al principio se apenaba un poco, como si la persona siguiera trabajando gratis para ella. Pero el licenciado Andrés un día dijo por teléfono con calma: «Doña Celia, no se espante. Esto ya no es trabajo, esto ya soy nada más yo». Celia entonces colgó y se quedó mucho tiempo con el teléfono en la mano sin saber qué pensar. Cierto día de otoño apareció en su casa con una bolsa de manzanas, amarillas, aromáticas, ásperas, de esas que solo hay en la huerta de uno. Las trajo no en un portafolios de despacho, sino en una bolsa común del mercado. Se quedó en el umbral sin saber qué decir. Celia tampoco sabía. Después, simplemente dio un paso a un lado y dijo: «Pásele, voy a hacer un té». Él entró. Se sentó a esa misma mesa de cocina donde antes se sentaba Víctor. Celia sirvió el té en una taza blanca sencilla, puso el platito frente a él. Las manzanas estaban al lado, y de ellas venía olor a otoño. Casi no platicaron esa tarde, solo tomaron té. Celia pensaba que debería sentirse incómoda. Un hombre sentado en el lugar de Víctor. Y incómoda no se sentía. Estaba tranquilo. Después de esa tarde, el licenciado Andrés empezó a aparecer de vez en cuando. No mucho, no a propósito. No le enseñaba a Celia cómo vivir, no se metía con los muchachos, no la interrogaba, no fijaba citas, simplemente estaba cerca cuando hacía falta y desaparecía cuando no. Una vez arregló la llave, porque el plomero se retrasó. Una vez le trajo a Lara un libro de literatura que ella desde hacía mucho no lograba encontrar. Una vez se quedó sentado con Celia en el pasillo del hospital, cuando la presión de ella subió y ni ella misma entendía cómo había llegado ahí. Lara fue la primera en notarlo. Lara dijo un día en la cocina, como quien no quiere la cosa, mientras lavaba los trastes: «Mamá, él es buena gente». «¿Quién?» «Pues, el licenciado Andrés». Celia se detuvo con el trapo de cocina. «Buena gente, Lara, solo no te apresures con las conclusiones». «Pero yo no me apresuro», se encogió de hombros Lara. «Yo nada más me fijo. Tú misma me enseñaste». Y Celia, por primera vez en todo ese año, sonrió bajito. De verdad. En la primavera todo se calmó. No de forma ideal, no como en los libros, no con el triunfo del bien sobre el mal. Simplemente se calmó. Víctor siguió viviendo con soledad. A veces le llamaba a Arturo, más raramente a Lara. Soledad, como resultó con el tiempo, tampoco se reveló tan devota como le parecía a Víctor al principio. Sin dinero, sin departamento y sin planes grandiosos, él rápidamente dejó de interesarle. Pero eso ya no era la historia de Celia, era la historia de él, y ahora le tocaba a él vivir dentro de ella.
Arturo se preparaba para la graduación. Empezó a ayudar a Celia en casa sin que ella lo pidiera. Sacar la basura, arreglar el contacto, atornillar la repisa que desde hacía años colgaba de un solo clavo. Lara volvió a reírse fuerte, como antes. A veces, ella y su madre se quedaban horas sentadas en la cocina, revolviendo fotos viejas, y Lara, mirando un retrato de Víctor con ella en brazos, dijo un día, pensativa: «Mamá, sabes que todavía lo quiero a pesar de todo, solo que de otro modo ahora». «De lejos. Eso es normal, Lara», respondió Celia con calma. «Se puede querer de lejos. A veces así hasta es más honesto». Una tarde de primavera, Celia estaba sentada en la cocina sola. Arturo se había ido a casa de un amigo. Lara estaba en su curso. Afuera oscurecía despacio. En la ventana de enfrente se encendieron ventanas amarillas, cálidas, y de ellas caía en la cocina esa luz suave que Celia un día tanto había amado. Frente a ella estaba una taza de té de hierbabuena. No frío, no olvidado, caliente, fresco, preparado para sí misma. En la entrada la aspiradora estaba en su lugar. La maleta detrás de ella, en la bodega, vacía, olvidada, sin importancia. Sobre la mesa estaba el folder café delgado con unos papeles de ella, certificados, estados de cuenta, menudencias de la casa. No el gris, no ese que un día había estado ahí con Víctor, el suyo. Celia bebió un trago despacio y de repente entendió una cosa simple. Por primera vez en muchos años no esperaba los pasos de nadie en el pasillo. No se ponía a la escucha, no se tensaba, no trataba de adivinar el humor de nadie. Nadie entraría ahora y le diría que juntara sus cosas. Nadie pondría frente a ella un folder con papeles impresos de antemano. Nadie la llamaría como una niña y le explicaría que no entiende nada. En ese silencio era insólito. Al principio, hasta un poco aterrador, y después tranquilo. Tan tranquilo como solo se queda uno cuando por fin vuelve a casa, a sí mismo. Y en algún lugar bien hondo, en esa parte del alma donde antes Celia tenía miedo de asomarse, esa misma voz quieta, olvidada, de niña, esa que un día había dicho en la sala lo del banco, ahora le dijo corto y simple: «Listo, mi querida, ya estás en casa. Gracias por haber escuchado la historia. Aquí fue el canal Rincón de las Historias. Escriban en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, suscríbanse al canal».